En las profundidades de la cueva del Guácharo, en Monagas, Venezuela, se esconden secretos más antiguos y oscuros que las propias estalactitas. Un grupo de espeleólogos, liderado por el experimentado Ricardo, se adentra en la cueva para explorar nuevas galerías. Pero lo que comienza como una expedición científica se transforma en una pesadilla cuando encuentran indicios de una presencia desconocida y aterradora que habita en lo más profundo de la cueva. La tarde había caído sobre la cueva del Guácharo. Un manto de oscuridad envolvía la selva de Monagas. Ricardo, con sus ojos acostumbrados a la penumbra subterránea, lideraba al grupo hacia la boca de la cueva. Julia, Carlos y Sofía lo seguían, cargando equipos y la inquietud de adentrarse en un mundo desconocido. Al entrar, un aire frío y húmedo les recibió, como un suspiro antiguo escapando de las profundidades de la tierra. La luz de sus linternas danzaban sobre las paredes, revelando formaciones de estalactitas y estalagmitas que se alzaban como espectros petrificados. El sonido de sus pasos resonaban en el silencio, un silencio que parecía devorarlo todo. Estas formaciones son milenarias, comentó Carlos, tocando con reverencia las rocas húmedas. Julia, con su libreta en mano, anotaba cada detalle, cada sombra que sus luces revelaban. Sofía, con su cámara lista, intentaba capturar la majestuosidad y el terror de la cueva. A medida que avanzaban, descubrieron las pinturas rupestres. Eran imágenes primitivas, pero mostraban una escena inquietante. Figuras humanas con sus brazos levantados, adorando a una criatura alada y monstruosa. «Esto no se parece a nada que haya visto antes», murmuró Ricardo, examinando las pinturas con una mezcla de fascinación y temor. Decidieron acampar cerca de la entrada. No querían adentrarse más sin planificar cada paso en ese laberinto subterráneo. Pero, mientras montaban las tiendas y encendían una pequeña fogata, un ruido los sobresaltó. Era un eco, un sonido que no parecía pertenecer a ningún animal conocido. Un grito ahogado, casi humano, que venía de las profundidades de la cueva. Esa noche, mientras intentaban dormir, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Sofía, incapaz de conciliar el sueño, tomó su cámara y comenzó a grabar la oscuridad. En la pantalla algo se movía, una sombra difusa que no estaba allí cuando miraban directamente. Súbitamente, un viento helado sopló desde el interior de la cueva, apagando la fogata. En la completa oscuridad, los susurros comenzaron. Eran voces o algo que imitaba voces, susurrando palabras indescifrables. El miedo se palpaba en el aire, un miedo primal que hacía que sus corazones latieran con fuerza y sus respiraciones se agitaran. Ricardo, intentando mantener la calma, encendió una linterna. Su luz temblorosa apenas lograba perforar la oscuridad. «Probablemente sea solo corrientes de aire y nuestra imaginación», trató de convencer al grupo, pero su voz delataba su propia duda. Julia, abrazando sus rodillas, murmuró: «La cueva está hablando». Sus palabras, dichas en susurros, resonaron con una verdad inquietante. La cueva estaba viva, de alguna manera, y ellos eran intrusos en su antiguo reino. Carlos, tratando de distraerse, revisó sus muestras de rocas y fósiles, pero su mente estaba en otra parte. Cada sombra parecía moverse, cada sonido era el preludio de algo terrible. Sofía, con su cámara en mano, se atrevió a grabar nuevamente, capturando la oscuridad y sus secretos. En la pantalla,
Las sombras parecían retorcerse, formando figuras que desafiaban la lógica y la cordura. La noche se arrastró, una eternidad en la que cada minuto era una agonía de miedo y expectación. Cuando finalmente los primeros rayos del sol se filtraron en la cueva, el grupo estaba exhausto, pero decidido a continuar. Había algo en la cueva del Guácharo, algo antiguo y desconocido, y estaban determinados a descubrirlo. Pero lo que no sabían era que al adentrarse más en la cueva, se acercaban a un enigma que desafiaba no solo su comprensión del mundo natural, sino también los límites de su propia cordura. Después de una noche atormentada por sombras y susurros, el equipo se adentró más en las entrañas de la cueva del Guácharo. La luz del día se desvanecía rápidamente, dejándolos en un mundo de penumbra y ecos. Las formaciones rocosas se alzaban como gigantes petrificados, y las sombras jugaban a ser figuras retorcidas que danzaban en las paredes. A medida que avanzaban, el aire se tornaba más frío y la atmósfera más opresiva. Carlos, con su equipo de geología, detectó anomalías en las formaciones rocosas. Estas rocas no deberían existir según lo que sabemos, murmuró con una mezcla de asombro y miedo. Eran más antiguas de lo imaginable, como si fueran de otro tiempo, de otro mundo. Julia, por su parte, encontró rastros biológicos que desafiaban toda lógica. Eran marcas de garras y huellas que no correspondían a ninguna especie conocida. Es como si una criatura desconocida hubiera pasado por aquí, comentó con voz temblorosa mientras examinaba las extrañas huellas. Sofía, cuya cámara se había convertido en su escudo contra el miedo, intentaba documentar todo. Sin embargo, cada vez que revisaba las imágenes, notaba formas indistintas en el fondo, siluetas que no estaban allí cuando tomó las fotos. Una sensación de ser observados, acechados incluso, crecía con cada paso que daban. La cueva parecía respirar a su alrededor, un lento y pesado aliento que los envolvía. Los sonidos se intensificaron, golpeteos lejanos, roces apenas perceptibles y un eco profundo que parecía surgir del mismísimo abismo. Era un sonido que no era sonido, una vibración que resonaba en sus huesos. Esa noche decidieron no encender fuego, temerosos de atraer la atención de lo que sea que habitara con ellos. Envueltos en la oscuridad, los ruidos continuaron, más cercanos, más personales. Sofía, con su cámara en mano, capturó una sombra que se movía con una agilidad inhumana. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que la sombra no tenía fuente. Era una oscuridad que se movía por sí misma. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Era Julia, quien, paralizada por el terror, señalaba hacia una de las formaciones rocosas. Allí, esculpida en la piedra, había una figura humanoide con alas, similar a la de las pinturas rupestres, pero con una expresión de agonía y terror que parecía demasiado real. El equipo, atónito y aterrado, comprendió que no estaban solos en la cueva. Algo había despertado en las profundidades, algo antiguo y oscuro, y estaba consciente de su presencia. Ricardo intentó mantener la calma, pero su voz temblaba al hablar. Debemos continuar, pero con precaución. No sabemos qué es esto, pero tal vez podamos encontrar respuestas más adelante. Prosiguieron, pero el ambiente se había vuelto aún más tenso. Cada rincón parecía ocultar un peligro desconocido. Cada sombra podía ser un depredador ancestral. La cueva se estrechaba, obligándolos a avanzar en fila. La sensación de claustrofobia se intensificaba, y con ella el miedo.
Al llegar a una amplia cámara subterránea, encontraron un lago subterráneo cuyas aguas negras reflejaban débilmente la luz de sus linternas. El agua estaba tranquila, pero algo en la quietud del lago les hizo estremecerse. Era como si las aguas ocultaran un secreto, un peligro latente. De repente, el eco del abismo se intensificó, convirtiéndose en un rugido ensordecedor y parecía venir de todas direcciones. El agua del lago comenzó a burbujear y sin previo aviso, algo emergió. Era una criatura imposible, un ser de pesadilla, con ojos que brillaban con una luz maligna. El grupo retrocedió horrorizado, pero la criatura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo el eco de su presencia y el remolino en el agua. La noche en la cámara subterránea fue una tortura. Nadie durmió, todos permanecieron alerta, esperando que la criatura volviera, pero solo el eco del abismo les respondía, un recordatorio constante de que no estaban solos, de que algo ancestral y terrible se había despertado en las profundidades de la cueva del Guácharo. Exhaustos y atormentados por el miedo, el equipo de Ricardo continuó su descenso hacia lo desconocido. Las paredes de la cueva se cerraban sobre ellos como las fauces de un monstruo dormido. Cada paso que daban resonaban en la oscuridad, como presagio de su destino. Mientras avanzaban, la atmósfera se volvía más opresiva. La oscuridad parecía absorber la luz de sus linternas, dejando solo un débil halo que luchaba contra una penumbra insondable. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de su respiración y el latido de sus corazones acelerados. Llegaron a una gran cámara subterránea, el corazón de la cueva. En el centro se erguía una estatua colosal de una criatura alada. Su rostro, una mezcla de horror y éxtasis. La estatua parecía vigilar un antiguo altar sobre el cual descansaban ofrendas desgastadas por el tiempo y el olvido. Ricardo, con una mezcla de fascinación y temor, se acercó al altar. Al tocarlo, activó un mecanismo oculto que abrió una especie de entrada secreta en la base de la estatua. Dentro, encontraron una cripta ancestral, con paredes cubiertas de jeroglíficos que narraban una historia olvidada. Los jeroglíficos contaban el culto de una deidad alada, un ser de otro mundo que había caído en la tierra en tiempos inmemoriales. La criatura había sido adorada y temida, un guardián de secretos oscuros y poderes incomprensibles. Mientras exploraban la cripta, un temblor sacudió la cueva. Las paredes comenzaron a crujir y una voz, un susurro ancestral, llenó el aire. Era la voz de la criatura, despertando después de eones de sueño. Sofía, con su cámara en mano, capturó la imagen de sombras retorciéndose en las paredes, formando la figura de la deidad alada. La criatura estaba despertando y su ira era palpable. El equipo corrió hacia la salida, perseguidos por el rugido de la criatura y el colapso de la cueva. La oscuridad se cerraba sobre ellos, como si la misma cueva quisiera devorarlos. Al alcanzar la entrada, un último estruendo sacudió la cueva y una luz cegadora los envolvió. Al mirar hacia atrás, vieron la silueta de la criatura alada, su figura imponente recortada contra la luz. Era un ser de belleza terrible, un monstruo de leyendas olvidadas. Escaparon de la cueva, pero sabían que algo había cambiado. Habían despertado a un ser ancestral y el mundo ya no sería el mismo. En las sombras de nuestra historia yacen verdades que deberían permanecer enterradas. Al despertarlas, nos enfrentamos no solo a nuestros miedos más profundos, sino también a la realidad de que no estamos solos en este universo. Esto fue Cualquier Cosa Terror.